Si estás acá es porque querés aprender a hacer un piercing. Y lo que te voy a enseñar hoy es los 17 pasos para hacer cualquier piercing. Los mismos yo los apliqué para realizar más de 17.000 perforaciones. Y no solo eso, sino que también vas a llevarte algo que no está en ningún lado, que es las diferentes formas de generar ingresos para poder vivir de hacer piercings. Ahora, ¿cómo vamos a aprender estos 17 pasos? Bien, los vas a aprender siguiendo el método específico en el que yo enseño, el método APA, que corresponde a la sigla de aprender, practicar y aplicar. Lo que te recomiendo, busca un lugar cómodo, que no tenga ruido, si vas a tener algo para tomar, tu snack o tu bebida favorita, si querés tomar notas, sea de manera digital o en papel, tenelo a mano para ir tomando notas y estate atento o atenta, dispuesto o dispuesta a aprender, ya que estás invirtiendo tiempo en vos. Te vas a llevar más valor del que imaginás si te quedas hasta el final de esta clase. Así que vamos a empezar. Primero quiero que pienses, ¿de dónde sos? Pensá en el lugar donde vivís y respóndete esto. ¿Cuántos piercers o estudios conoces en el lugar donde vivís, en tu ciudad? Por ejemplo, si buscamos en Google Maps, barberías, tatuajes, estética, lavaderos, todos comparten lo mismo. Hay un montón, es decir, que nos vamos a estar dando cuenta de que hay mucha competencia. En cambio, si buscamos piercings, en Google Maps vas a encontrar muy poquitos puntos. Son muy pocos los espacios donde se brinda este servicio. ¿Por qué pasa esto? Bien, esto pasa porque durante muchos años fue algo muy poco público y hasta incluso podría decirte que fue algo mal visto, pero ya no. Vamos a hacer una comparación entre antes y cómo es ahora la situación. Antes estaban mal vistos los piercings y su uso y hoy en día es algo más cotidiano. Antes, por ejemplo, se lo hacía un sector solamente de la población y hoy en día es algo más común en todos los grupos sociales, en diferentes clases, en diferentes lugares. Todos usan piercing o al menos una persona dentro de cada grupo. Antes pasaba que se hacían piercing los adolescentes como una forma de rebeldía y eso se lo asociaba a algo malo. Hoy en día se lo hacen personas de todas las edades y también se lo asocia más a algo estético que a algo malo o a algún acto de rebeldía. Antes también no había información y hoy en día se avanzó muchísimo en cuanto a lo que es la investigación del body piercing. Antes eran lugares más marginales donde se realizaban los piercing y hoy en día son estudios más profesionales. Por eso, antes era muy complicado, muy difícil vivir de hacer piercings y hoy en día es algo muy posible y es lo que te voy a enseñar hoy. A pesar de todo esto, los piercers seguimos siendo muy pocos y por eso tu mejor oportunidad para empezar a aprender o crecer de verdad es ahora. Nada ni nadie te va a prometer que en 10 años pasemos de esto que vemos en pantalla a esto, que se vea así, que haya muchos puntos donde se brinda el servicio de piercing. Puede aparecer un boom de piercers como pasó con la barbería, por eso el mejor momento para empezar fue el año pasado, es decir, 2025, y el segundo mejor momento es ahora. Pero, ¿quién soy yo para enseñarlo? Bueno, soy Cani, mi nombre es Julián Zapata, vivo de hacer piercings en un pueblo de 20.000 habitantes que se llama Crespo, ubicado en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, donde el 14 de diciembre del año 2025 rompí el récord de más perforaciones en menos tiempo. Llegué a hacer 192 piercing en aproximadamente 8 horas y para que puedas ir a corroborarlo, lo tengo documentado en mi canal de YouTube, Cani Piercing. Todo lo puedes ir a ver ahí. Ahora, puedo contar que hice estos 192 piercing, pero también no lo hice solo. Había un equipo que me acompañó y parte de ese equipo fueron 5 de mis alumnos que me ayudaron asistiéndome y armándome las mesas de trabajo para que pueda realizar estas perforaciones y romper el récord. Y estoy dispuesto a volver a romper ese récord y quién sabe, capaz este año vos podés estar ayudándome a lograrlo. ¿Por qué lo hice? Lo hice para demostrar que hay muchísimas personas que quieren hacerse un piercing nuevo. Y si yo conseguí 200 para una misma tarde en un pueblito, tranquilamente vos podés conseguir al menos 2 personas todos los días, siempre y cuando sepas cómo hacerlo. Hoy en día tengo en mi equipo a mis 2 hermanos trabajando en mi estudio.
Por un lado, Naime se encarga de ayudarme con la agenda y la gestión de turnos y Gaspar está ayudándome con el contenido y la venta de joyerías. Esto me lo puedo permitir por tener un sistema de agendas que me hace tener turnos todos los días sin tener que regalar mi trabajo. Pero esto no siempre fue así. Cuando empecé a hacer piercing lo hacía con lo que tenía a mano, de muy mala manera, en el living de la casa de mis papás y todo muy poco higiénico. Y obviamente eso trajo sus consecuencias, los cuidados de los piercing, que no eran los mejores ni tampoco los más rápidos. Esto me llevó varias veces a replantearme si seguir o no, o si era buena idea seguir con esto de los piercings. Si se podía vivir de esto o no, y ya que al no tener conocimientos ni seguridad ni nada, me costaba mucho cobrar bien lo que era colocar un piercing. Es más, al principio no veía nada de dinero. Después solo pedí lo justo para cubrir los gastos de insumos o si no, otras veces mandaba incluso a los clientes a comprar un catéter, un arito y que ellos lo traigan. Al tiempo empecé a ganarle un poco a eso. Compraba yo los insumos y cuando hacía el piercing cobraba unos pesos de más y con eso recuperaba para tener mi ganancia o podía volver a comprar para hacer otro piercing. Fue todo un proceso hasta animarme a cobrar por lo que hacía, es decir, por cobrar el servicio de animarme a hacer el piercing. Pero por suerte no lo dejé. Había algo que me decía que siga, por más que hice pausas, incluso algunas más largas, otras no tanto, siempre seguía haciendo piercings. Siempre era el de los piercings en todos los grupos, en todos los entornos. Y si alguien del pueblo necesitaba algo referido a eso, a mí era a quien llamaban, incluso con toda la inexperiencia que cargaba en ese momento. Hasta que llegó el día que me hizo perder el miedo y tener la seguridad de cobrar lo que valía el servicio. En ese momento pasé de tener miedo de quedarme sin clientes a estar seguro de decir esto es lo que vale mi servicio. Fue el día que decidí formarme. Bueno, primero también conseguí un espacio, conocí a un tatuador que se llama Matías, con quien hoy comparto el estudio, y él me dijo que quería sumar a alguien a trabajar con él que se encargue de la parte de los piercing, mientras él se encargaba de la parte de hacer tatuajes. Igualmente me sugirió y me propuso que me formara para poder seguir siendo parte del estudio. Entonces acepté como un desafío personal y también para poder mantenerme en el estudio y me inscribí a un seminario. Después tomé otro con clases presenciales, una clase cada semana, que también no fue fácil porque lo pagué como pude, busqué de diferentes formas hasta que encontré la manera para poder costearme esa capacitación. En cuanto a teoría, me di cuenta de la cantidad de cosas que estaba haciendo mal, trabajando de la forma que venía trabajando, y me llevé un montón de información. Además, adquirí muchas herramientas y conocimientos nuevos y dije, bien, estoy listo para practicar y empezar a cobrar lo que vale un servicio bien hecho. Al principio tuve, como mencionaba anteriormente, el miedo de quedarme sin clientes, pero la devolución de ellos fue mucho más positiva de lo que esperaba. Todos supieron entender que pagaban por la seguridad, por la experiencia y por los conocimientos que ya tenía. Ese clic de decidir formarme fue el que me hizo la diferencia y a partir de ahí fue todo mucho mejor. Ya no tenía dudas en cuanto al trabajo que hacía, empecé a ver más ingresos, porque no solo también podía cobrar mejor, sino que también tenía muchos más turnos por semana. Eso es también lo que me llevó a tener una nueva regla personal, que es formarme mínimo una vez al año todos los años. Ya sea en un seminario online, uno presencial, en un curso, la información se renueva constantemente y no quiero estar desactualizado. Ya viendo esto, en 2023 me di cuenta de que en el momento que decidí formarme, tuve que tomar el sacrificio de viajar 4 horas por día a cada clase, porque en mi pueblo ni siquiera había alguien haciendo piercings de manera profesional, menos había alguien que dé una capacitación. Además, me di cuenta de que en su momento yo me formé y al otro día, con todos los conocimientos frescos, iba al espacio donde ya estaba con Matías, es decir, nuestro estudio, contaba con herramientas, con insumos, joyería, etcétera. Es decir, que contaba con la suerte de tener todo eso para practicar y después aplicar lo aprendido en cada formación que incorporaba. Entonces me puse a pensar y buscar e investigar si existía una formación que sea progresiva y que a la vez sea completa,
que te ayude a adquirir las herramientas y los conocimientos, que sea paso a paso y que te evite los errores. Lastimosamente no encontré, al menos en español, no había una formación de este tipo. Ahí decidí formar la Academia de Piercers, una formación online donde no solo iba a enseñar a hacer piercing como cualquier otro curso o seminario, sino que también iba a guiarlos en cuanto a cómo empezar, cuándo y dónde aplicar la información, brindar herramientas para organizarse con los turnos, enseñarle a hacer sus primeros pedidos de joyería e insumos, acompañarlos y guiarlos en cada paso y no tirar mucha información de golpe porque eso haría que se pierdan y terminen abandonando. Sino que también lo que buscaba era ir progresivamente hasta aprender y perfeccionarse como piercers. También algo muy importante que es enseñarles cómo empezar en las redes sociales y por sobre todo que puedan aprender donde quieran, incluso las prácticas, sea en casa, en sus tiempos libres, en el celular o desde la computadora o tablet, donde y cuando quieran, que puedan tomar las clases. Así nació mi perfil Cani Piercing y en 2024 la metodología Piercer en 30 días, con la cual ya formé a más de 30 personas que hoy en día se están dedicando o están en proceso a ser piercers. Como por ejemplo Briana, que es de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, también la provincia donde yo vivo, que ella ingresó a la academia y hoy se sumó a trabajar en un segundo estudio. O Santi, que es de Buenos Aires, también de Argentina, que en 2025 ingresó y el mismo año se asoció a un tatuador para poner un estudio. O Gabriela de Guayaquil, de Ecuador, ella ya era tatuadora, se ingresó a la academia en la primera edición de la misma y con lo aprendido pudo sumar el servicio de hacer piercing en el estudio de tatuajes. O Draco, que es de Valencia, Venezuela, que ya hizo la formación en 2025 y está haciendo perforaciones en un estudio. Les voy a leer un comentario que le dejó su mamá el día que él completó su ingreso a la academia. Felicitaciones, hijo. Años con tu mente puesta en esta meta. Eres grande. Eso lo sé desde que te vi. Te amo. El mensaje que todos esperamos recibir por parte de nuestra familia, brindándonos y mostrándonos su apoyo y afecto. O por ejemplo también Lauren, que es de Málaga, España, ingresó en la primera edición de la academia y puso su estudio de piercings. Gracias a enseñarles, yo también aprendí muchísimo. Cómo enseñar, cómo dar las clases, qué es lo que más les sirve, de qué forma aprenden mejor y qué también es lo mejor para los alumnos. No solamente todas estas cosas, sino que también aprendí y crecí mucho como piercer. En base a todo esto, más un buen análisis, más mucho trabajo de equipo, recreamos la academia por completo. Y me refiero a que la recreamos por completo para que sea de mucha más calidad y mucho más cómoda y dinámica y por sobre todo mucho más completa para que tengas mejores y más prontos resultados. Acá nace la Academia de Piercers 2.0. Ahora, además de lo que hago para ayudar a los piercers que salen perdidos de un seminario o curso teórico y para hacer que crezca el rubro, la Academia de Piercers ya es una formación mucho más completa y guiada, con mucha prueba y error detrás, con 2 años de trabajo para crearla y con un equipo detrás, por lo que tiene un valor correspondiente para acceder, así que te voy a proponer lo siguiente. Esta va a ser una clase donde te explico detenidamente los 17 pasos que yo sigo para hacer cualquier piercing. Si a vos te sirve, si te aporta mucho valor, si te gusta mi forma de enseñar, al final te voy a presentar la nueva academia para acelerar tu camino de piercer. Creo que si llegás hasta el paso número 17 es porque realmente resuena con vos la forma en la que enseño y planteo los contenidos. Así que vamos a empezar. Vamos a ir directamente con los pasos y lo que es técnicas, tipo de aguja, joyería, etcétera. Todo eso lo pueden encontrar en mi contenido gratuito, en mi canal o en mi perfil. Si no lo encuentran, me mandan un mensaje y se los voy a compartir gustosamente. Ahora sí, los 17 pasos para hacer cualquier piercing. Paso número uno, vamos a limpiar la zona a perforar utilizando un hisopo empapado con alcohol al 70%. Y es muy importante que todavía no tiremos este hisopo porque luego vamos a utilizar el otro extremo. Número 2, vamos a medir dónde iría la perforación teniendo en cuenta qué joyería quiere usar el cliente en un futuro. Y por ejemplo, si quiere usar una argollita, presentamos para ver dónde y cómo quedaría bien ubicado y en dónde queda ubicado y le parece cómodo siempre y cuando se respete la anatomía del cliente, ahí
vamos a realizar lo que sería el paso número 3, es decir, la marcación. Vamos a marcar un punto donde va a ingresar y donde va a egresar la aguja. En mi caso, luego de medir, marco un punto con tinta usando la parte de atrás de la aguja, es decir, la parte que no tiene filo, ya que deja una forma circular que nos va a ayudar a verificar la precisión. Es decir, si al perforar esa marca ya no está, significa que la perforación fue perfecta y limpia. Ahora, si la marca se sigue viendo después de que haya hecho la perforación, puede ser que se haya dado porque tenía una mala inclinación en la aguja al perforar. En cuanto a la tinta, se puede usar un fibrón dérmico, que sea a base de agua, pero también es válido usar violeta de genciana o azul de metileno. Y para aplicarlo vamos a usar un palillo de madera que esté esterilizado o también, como les mencionaba anteriormente, la parte plana, la parte sin filo de la aguja. Para evitar la contaminación cruzada, vamos a optar por esas dos últimas opciones y no por el fibrón dérmico, porque usamos herramientas directamente en contacto con la piel de la persona. Entonces, si uso el mismo fibrón para una y otra persona, ahí estamos realizando lo que es contaminación cruzada. Por eso, como les digo, o un palillo o la aguja americana, la parte sin filo, con violeta de genciana o azul de metileno. 4. Una vez que ya hicimos la marcación, le consultamos al cliente si le parece bien la ubicación, procurando que no se toque la zona de la perforación. Si no le gusta la ubicación, hay que estar abierto o dispuesto a cambiarla en cuanto a sus gustos y siempre y cuando la ubicación del piercing que vamos a hacer no condicione su curación. Paso 5. Lo sentamos o recostamos dependiendo de la preferencia o comodidad. Por ejemplo, en algunos piercing se puede hacer sentado, en otros sí o sí hay que hacerlos estando sentados y en otros es totalmente indiferente. Pero bueno, paso 5, sentamos o recostamos a la persona dependiendo de la preferencia o nuestra comodidad. 6. Colocar un campo estéril ya fenestrado para volver luego a limpiar la zona. Después de colocar el campo, limpiamos nuevamente la zona utilizando el otro extremo del hisopo que guardamos y alcohol al 70%. Paso número 7. Ya tomamos las pinzas o puedes usar tus propias manos si realizas la técnica freehand y ejercemos presión centrando en ellas la zona marcada anteriormente. Esto tiene dos funciones. Primero, le estamos mostrando al cliente qué tan molesto puede llegar a ser el proceso de perforación, ya que la presión de la pinza va a dispersar la molestia que puede generar el perforar la piel. Algo que suelo mencionarle mucho a los clientes es que aprieto, por ejemplo, todo alrededor de donde voy a hacer la perforación, entonces el cerebro percibe como molestia esa presión y se olvida de que estamos pinchando. Cuando pinchamos en un lugar puntual, cuanto más fina es la superficie que ejerce presión sobre la piel, más aguda es la sensación que va a percibir el cerebro y lo va a traducir como más doloroso. Por eso nos ayudamos ejerciendo presión en la piel o en la zona donde vamos a hacer la perforación con la pinza o al sostener con las manos. A su vez, generar esa presión, sea con las manos o con una pinza, nos va a ayudar a visibilizar más fácil todo lo que son venas o capilares. ¿Para qué necesitamos visibilizar esto? Para evitar pincharlos y evitar un sangrado mayor. Otra cosa que te puede ayudar es utilizar una linterna. En este caso yo no las utilizo porque, como les digo, utilizo una pinza o hago presión desde las manos, pero las pinzas nos va a ayudar a visibilizar, como se ve acá en pantalla en esta imagen, cuáles son las venas o capilares que debemos evitar pinchar para reducir el sangrado que hay al hacer un piercing. Paso 8, la respiración. Algo que yo suelo hacer es indicarle a cada cliente que lo que más le va a ayudar a aliviar la molestia que se genera al hacerse un piercing es tener una buena respiración. Les explico cómo llevar a cabo la respiración circular, que consiste en 4 pasos muy sencillos. Son 2 segundos inhalando, 2 segundos aguantando la respiración luego de inhalar, 2 segundos exhalando y antes de volver a inhalar, aguantar 2 segundos. Explicada ya cómo funciona la respiración, la función que ésta cumple es que el cuerpo se relaje. Haciendo una respiración circular, el ritmo cardíaco baja y el cuerpo se relaja, haciendo que sea más cómoda la experiencia y a la vez la piel es más fácil de perforar. Entonces, número 8, le indicamos al cliente que inhale. Cuando aguanta la respiración, cuando está en esos 2 segundos que está aguantando la respiración, ya vamos a ir ubicando y angulando la aguja
y mientras exhala, le indicamos que exhale, ahí perforamos la piel. Una vez que ya perforamos la piel, la aguja va a estar atravesando la piel, en este caso la oreja. En el filo de la aguja, lo que vamos a hacer es el paso número 10, que sería colocar la guía, es decir, la guía es esto, sea de rosca interna o rosca externa. Esta punta que es finita va a ir colocada en el filo de la aguja. Entonces, perforamos, que sería el paso número 9, 10, si es necesario vamos a utilizar la guía, colocamos la guía y atrás ya va a estar anexada la joyería. Paso número 11, mientras retiramos la aguja también se va a ir saliendo la guía y cuando sale la guía la joyería queda insertada en la perforación que acabamos de hacer. Paso número 12, colocamos la otra parte de la joyería, es decir, la pelotita o el topsito, la piedrita que queramos colocar cuando realizamos la perforación. Paso número 13, si hay sangrado tapamos alrededor con una gasa hasta que el sangrado corte, con una gasa que sea no tejida para que no se enganche con la joyería, es decir, acá se ve un poquito de sangrado, entonces ahí en esa zona vamos a apoyar la gasa hasta que se vaya frenando el sangrado. Paso número 14. Limpiamos con otro hisopo y retiramos el campo con cuidado de no enganchar la joyería. Paso número 15. En caso de que la persona esté acostada, la hacemos sentarse lentamente y si está sentada, le indicamos que todavía no se pare. Es muy importante considerar que el cuerpo a veces puede reaccionar segundos o minutos después y puede descompensarse. Paso número 16. Le mostramos frente al espejo el resultado al cliente. Y cuando el cliente ya está viéndose su perforación nueva, ahí aprovechamos y vamos al paso número 17. Le explicamos cómo debe limpiar correctamente y cómo debe cuidar su piercing. Este proceso aproximadamente suele llevar unos 5 minutos. Ahora, teniendo en cuenta lo que implica el armado de la mesa, explicar los cuidados, cobrar, agendar un turno para una revisión, un turno de un piercing puede llevar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Y como principiante se puede cobrar unos $20 por turno. Cada turno, siempre ten en cuenta que vas a percibir el 70 u 80% de ganancia, porque el resto es costo de inversión. A medida que vas haciendo pedidos mayores de más insumos, de más joyería, estas herramientas van a ir disminuyendo su costo. Por ejemplo, si te compras 10 piercings y te salen $5 cada uno, cuando compres 100, probablemente al hacer una compra mayoritaria, en lugar de que te salga $5 cada uno, te va a salir $4. Es para poner un ejemplo y para que se entienda esto, que a medida que compramos más insumos o mayor cantidad, el valor va disminuyendo y la ganancia que percibimos va a ser mayor. Al principio, tal vez las ganancias son del 70% porque compras todo por primera vez. Usas pouch sellados, y al no tener todas las herramientas no cobras tanto, pero con el tiempo pasas a tener esas cosas o un esterilizador propio y ahí pasas a reducir el costo del servicio de esterilización, por ejemplo, de cada insumo o de cada pieza que utilices para la colocación de un piercing. Si haces las cosas bien desde un principio, siguiendo las guías correctamente y aplicando como enseño en la academia, no es para nada difícil conseguir 2 o 3 personas por día para que vos puedas hacer un piercing. O incluso más. Yo tengo días, gracias a alguna promo o algo similar, que tengo más de 10 turnos por día. Y eso en un solo día. Acá pueden ver capturas de pantalla de lo que es mi agenda de turnos, que tengo más de 10 turnos por día. Ahora ustedes estarán pensando, pero Cani, vos tenés muchos seguidores, por eso tenés muchos turnos. Y déjame decirte que no es para nada así, porque en el momento en el que empecé a crecer en redes sociales, no cambió mucho eso. ¿Y por qué? Porque el 1,7% de mis seguidores solamente son de mi mismo pueblo donde yo vivo. El resto son de diferentes partes del país o del mundo. Desde antes de este crecimiento en redes sociales tengo turnos todos los días. Eso sí, cada vez más con el crecimiento del rubro. Ahora, supongamos en un caso pesimista, en el que solo haces un promedio de un piercing al día, lo cual, si estás empezando, está totalmente bien, suponiendo que trabajas 6 días a la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Metiendo un turno por día te va a llevar 20 minutos hacer ese turno.
el resto del día lo vas a poder usar para seguir formándote, para esmerarte en conseguir más clientes, en seguir aprendiendo o disfrutar de algo que te guste. Pero bueno, volviendo a que a $20 un piercing, trabajando 20 minutos por día durante 6 días a la semana, vas a tener un total de $120 a la semana y al mes se traduce en $480 por mes. Si estás en Argentina son unos 720.000 pesos por mes. O un caso más típico, suponiendo que haces un promedio de 2 piercing por día, igualmente haciendo de lunes a sábados, en lugar de 20 minutos por un turno, vas a trabajar 40 minutos al día, vas a generar durante la semana un total de $240, que al mes son $960, un aproximado en pesos argentinos de 1.420.000 pesos. Ahora, el caso ideal, siendo totalmente optimista, haciendo las cosas muy bien, con compromiso, con constancia y dedicación, en este caso ideal vas a tener 5 perforaciones por día en promedio. A $20 cada perforación, cobrándolas como principiante, son $100 por día. Es decir, $600 a la semana y $2.400 al mes. Igualmente aclaro que a este monto total tenés que restarle siempre lo que es el costo. Por ende, vas a percibir el 70 u 80% de lo que sería este monto que se logra. Llegado a este punto, ya te conviene empezar a delegar tareas como lo hice yo. Por ejemplo, alguien que agende los turnos y que los organice para tener más tiempo, como te vuelvo a decir, para seguir formándote, para enfocarte en otras actividades o disfrutar de algo que te guste. Y también llegando a este punto, puedes buscar un alquiler de un local o armar algo más profesional en una mejor ubicación. Yo estoy seguro de que vos estás pensando ya quiénes van a ser tus primeros clientes y que si te pones a hacer una lista en 10 minutos, escribís mínimo 20 nombres de conocidos a los que les gustaría tener uno o más piercings. Y a su vez, esos conocidos te van a recomendar con al menos una persona y ya ahí vas a tener 40 personas para empezar. Sumado a esto, si le agregamos un buen manejo de redes sociales, el número solamente crece y crece. Y la manera correcta de usar las redes sociales para conseguir clientes de piercing está en la Academia de Piercers. A algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco, a otros les parecerá que está muy bien, pero déjame decirte que como piercer no solamente se generan ingresos realizando piercings. Te voy a enseñar la forma secreta de trabajar para vivir de esto, que bueno, no es un secreto, pero la gran mayoría lo pasa por alto. El 80% de los ingresos como piercer vienen de los mismos clientes y solo el 20% viene de clientes que pasan por única vez por nuestro estudio. ¿Cómo es esto posible? Es posible por los servicios extra al piercing que son necesarios para complementar el servicio principal, que es hacer piercings. Esto hace que nuestros clientes sean recurrentes, es decir, que vuelvan semana a semana o mes a mes a nuestro estudio, algo así como si fuese una suscripción. Ahora, ¿por qué van a volver? Primero, la persona viene al estudio para hacerse un piercing. Ahí agendamos, luego de hacer la perforación, un primer control obligatorio, ya sea para hacer el downsize o para revisar cómo va la perforación. En estos casos, por ahí, si se da este tipo de turnos, también le doy la indicación de que al revisarlo, le doy una sugerencia si hay que cambiar en los cuidados y demás. Cuando la persona vuelve al estudio para el control o el downsize, en caso de que se haga el downsize, ya estamos cobrando por un servicio extra, que es el cambio de joyería, lo cual está evaluado en aproximadamente $5, más el valor de la joyería, unos $5 a $7. Entonces, este control ya pasa a generarnos unos $12. Volvemos a agendar una fecha para revisar que todo haya ido bien con la nueva joyería. Entonces, la persona vuelve al estudio por tercera vez a los 10 días. Si todo va bien, la persona probablemente quiera usar algún tipo de joyería en específico, por ejemplo, una argollita. Entonces, en ese caso, se vuelve a cobrar el servicio de cambio de joyería y también volvemos a cobrar la pieza que se lleva con este cambio de joyería. Otros $5 por el servicio de cambio de joyería y otros $7 u $8
por lo que sería la misma pieza. Es decir, otros $12 nos genera este turno para control. Otra cosa que es muy probable es que tenga complicaciones con su piercing, porque las personas, por más que se les explique cómo debe cuidar su piercing, hay veces que no hacen caso y hay veces que hacen también lo que quieren. O puede que lo cuiden totalmente bien, que sigan todas las indicaciones, pero por algún golpe o porque se engancha o algo externo le cause complicaciones, como inflamación o demasiada secreción, dolor o incluso granulomas, y vuelven a agendar un turno para revisar su perforación o para que les demos una solución. Estos controles hacen más profesional y mejoran nuestro servicio, porque nos aseguramos de que el cliente tenga una buena curación y no solamente le hacemos un piercing y listo. Le damos una experiencia totalmente completa y lo asesoramos, nos posicionamos como profesionales que están informados para darle una respuesta ante cualquier complicación o cosa que vaya surgiendo con su piercing. Gracias a eso, nos van a seguir eligiendo, nos van a recomendar y van a seguir viniendo porque hacemos las cosas bien. Si a eso le sumamos una buena experiencia de servicio, que sea entretenida, cómoda, le ponemos buena música, un buen lugar agradable para todos, esto va a ser siempre cada vez mejor. ¿Y qué pasa si no hacemos las cosas bien? Bueno, si no hacemos las cosas bien, si no hacemos estos turnos de controles, si no hacemos un downsize cuando es necesario, los clientes van a tener malos resultados con sus piercings. ¿Y de quién va a ser la culpa? Va a ser culpa del piercer. Por eso son importantes todos estos turnos para un control, para una revisión y asegurarnos de que el piercing cicatrice correctamente. Si todavía te parece poco o crees que no vas a poder conseguir 3 clientes por día siguiendo estos pasos, entra una tercera fuente de ingresos que es las ventas. ¿Por qué una tercera fuente de ingresos? Porque bueno, hacer piercing es un servicio, revisiones y controles es otro servicio y ahora las ventas. Y las ventas me refiero a que vamos a tener clientes que prefieren cambiarse ellos mismos su piercing, porque siempre lo hicieron o ya está curada su perforación y saben hacerlo. Entonces, le hacemos la perforación y no le brindamos el servicio de cambio de joyería, pero sí necesitan joyería para su piercing. ¿Y dónde van a ir a comprar esa joyería? En un lugar que sea seguro. Ese lugar tiene que ser nuestro estudio. Incluso si empezás a tener más variedad y stock de joyería, puedes crear una tienda y usar tu estudio como punto de venta, como yo que creé mi tienda de joyería, tiendita.forever. Y no solo se puede vender joyería, sino otras cosas relacionadas con el piercing. Por ejemplo, productos para curación, insumos de piercing, combos de cuidados, merchandising como calco, remeras, tazas, llaveros, lo que te imagines. Ahora, me gustaría que te preguntes si te crees capaz de conseguir al menos el mínimo, lo que yo te mencionaba hoy como el resultado pesimista, de hacer un piercing por día. Déjame decirte que no todo es color de rosas y que hay que poner tiempo en formarse bien, hacer las prácticas, hay que construir la constancia también al principio para permitirnos lograr estos objetivos y querer crecer de verdad y también el saber en qué elementos invertir. Quiero saber si estás dispuesto o dispuesta a hacerlo y también que te lo preguntes y te lo respondas a vos mismo o a vos misma. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, sabiendo todo esto que te mencioné, vas a tener 3 opciones. La opción A es no hacer nada. La opción B es quedarte solamente con esta clase e intentar empezar tu camino. En su momento incluso yo lo hice, pero como viste me tomó años poder llegar a vivir tranquilo y cómodo haciendo piercings. Y la opción C es dejarme ayudarte en base a todos mis errores y años de experiencia. ¿Cómo te voy a ayudar? Con la mejor formación de piercing en español. ¿Por qué puedo decir la mejor con tanta seguridad? Porque en los últimos 2 años, mejorando y mejorando la formación, me di cuenta de que no existe otra formación, curso o seminario con lo que hay en esta academia. En todos veo lo mismo. Bioseguridad, herramientas de trabajo, piercings y poco más. Eso es solamente lo que tiene que ver con hacer piercing, lo cual también está en la academia. Pero dejan fuera muchísimas cosas igual de importantes que saber hacer piercings. Por ejemplo, la mentalidad que hay que adoptar para desarrollar y tener constancia dedicándose a esta profesión, realizar un pedido de insumos correctamente y también cuidar el capital que invertís cuando haces un pedido de insumos, cómo llevar a cabo las ventas, cómo gestionar
un negocio, cómo organizar los turnos, cómo manejar las redes sociales y principalmente un acompañamiento para que vos puedas desarrollar y aplicar todo lo aprendido. Y estarás diciendo, ¿cómo voy a aprender todo eso? Hacer los piercing, por dónde empiezo, cómo asesorar a un cliente, cuáles son los cuidados para cada piercing, qué elementos voy a utilizar, qué es la bioseguridad, entre otras cosas. Y bueno, todo esto y mucho más solamente está en la Academia de Piercers 2.0. La formación que te enseña a vivir de hacer piercing lo que en ningún otro lado vas a aprender. Porque también seguro estás pensando, con algún cursito o seminario intensivo aprendo y me manejo. Déjame decirte que un seminario solo te enseña a hacer piercing, pero la información organizada la puedes encontrar tranquilamente en internet. Además, posiblemente no sea en tu ciudad y vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a viajar el tiempo que te demande llegar hasta el lugar donde se dé esa formación y sentarte luego entre 5 y 8 horas en un día y esperar que todo lo que aprendes en esa formación no se te olvide para cuando empieces a aplicarlo. No hacer las prácticas paso a paso con una guía, no aprendes a hacer pedidos y no te acompañan en el proceso teórico. Ahora, la Academia de Piercers 2.0 cuenta principalmente de clases pregrabadas que vas a ir viendo a lo largo de 30 días. Va a estar formada por un primer módulo en el cual vas a ver una bienvenida y también vas a ver la demostración del proceso completo de perforación. Es decir, que vas a ver prácticamente como si estuvieses en mi estudio viendo cómo yo trabajo con un cliente. Porque en el primer módulo vas a ver cómo recibo un cliente, le consulto por qué medio me contactó, por qué piercing viene, le explico el procedimiento que vamos a seguir, hago la perforación, le explico cómo tiene que cuidar su piercing nuevo y le agendo un turno para un control. En el módulo 2 vamos a establecer un lenguaje que se va a usar durante toda la formación. Es decir, te vas a asociar con herramientas y materiales de trabajo y por ejemplo, cuando llegues a las siguientes clases, si yo te menciono un tipo de aguja, no te va a pasar que tenés una duda de qué es o para qué se usa, porque ya la vas a estar incorporando en este segundo módulo. En el módulo 3 vas a aprender sanidad, bioseguridad y lo que es la zona de trabajo. Cuando trabajamos haciendo un piercing en el cuerpo de una persona, hay que brindarle un proceso seguro y también al trabajar con el cuerpo de una persona debemos cuidarnos nosotros y protegernos. Y el espacio, es decir, la zona de seguro, va a garantizar que sea un procedimiento seguro tanto para nuestro cliente como para nosotros que realizamos la perforación. En el módulo 4 vas a ver el proceso de perforación, técnicas de angulación, de marcación, todo lo que es anatomía, lo que es el mindset, la mentalidad para poder desarrollar esta profesión. Y en el módulo 4.6, la segunda parte del módulo 4, ahí vas a ver tutorial de todas las perforaciones, un video o más por cada piercing que puedes realizar. En el módulo 5 vamos a ver los cuidados y las recomendaciones para cada piercing. Además, lo que es el concepto de 50-50. Como profesionales hacemos un piercing y brindamos todo un proceso seguro, es el 50% de que ese piercing sea exitoso, porque el otro 50% lo pone el cliente realizando los cuidados, asistiendo a los controles, etcétera. Además, en el módulo 5 vemos los no de cada piercing, qué cosas hay que no hacer cuando te haces un piercing hasta que se cicatrice. Y también las etapas post-piercing, para saber reconocer en qué etapa está un piercing o qué indicaciones dar al cliente cada vez que asiste a un control. En el módulo 6 vamos a ver cuándo se da un turno de control, cuándo se realiza un downsize, qué es puntualmente un downsize, que en simples palabras es cambiar la joyería de primera colocación por una más chica, y cuándo y cómo se debe realizar un cambio de joyería en cada perforación. Para el módulo 7 ya vamos a ver de la mano de Gaspar la parte técnica, cómo es la gestión de ventas de joyería, lo que es los mensajes, toda esta parte técnica, las plantillas que utilizamos, las vas a adquirir y también un tutorial de cómo aplicarlas para tener un mejor orden en tu estudio o con lo que es la gestión de turnos y perforaciones. En el módulo 8 también con Gaspar vas a estar aprendiendo lo que es la guía de redes sociales para aprender cómo explotar tu servicio en redes sociales, aprovechando
el alcance que las mismas tienen. Ya el módulo 9 es una clase final y un plan de acción, una guía para que puedas empezar tu camino como Piercer. Al formarte en la Academia de Piercer vas a recibir los 9 módulos, vas a recibir llamadas semanales para asesorarte o para aclarar las dudas y consultas que te surgen en cuanto al contenido. Vas a tener soporte durante los 30 días que dura la formación, es decir, un acompañamiento durante todo el programa. Vamos a tener llamadas con mentores, como un profesional de la salud, abogado o proveedores de insumos, incluso otros piercers. Vas a tener asesoramiento con proveedores de insumos, cómo contactarlos, cómo armar un pedido correctamente. Vas a tener acceso a una comunidad exclusiva donde hay otros piercers que ya se formaron en nuestra academia y también quienes están formándose y van a estar a la par tuya. Y obviamente vamos a emitir un certificado que valida tu formación, es decir, una certificación que recibís al completar el programa. Ahora, ¿cuánto sale acceder a la academia? Hace poco, hablando con una conocida, me dijo que hizo una formación de piercing que estaba evaluada en $3.000. Y aunque sí vale, si la información es muy valiosa, entendí que ella vive en un país con una situación muy diferente, por lo que yo no puedo permitirme poner ese precio y tampoco la mitad, porque eso sería demasiado para que alguien pueda acceder teniendo en cuenta que muchos empiezan desde cero. Entonces, el valor tampoco va a ser $1.500. La academia, con todo lo que incluye, está valorada en $797. Ese es el valor de lo que vas a recibir, pero no es lo que vas a pagar. Hay una oferta muy especial para esta segunda edición de la academia y estas son las opciones para acceder. La opción A, que te da acceso al contenido del módulo 1 al módulo 6, tiene un valor de $167, con una opción de dos cuotas de $84, o el beneficio del pago único de $120. Ahora, la opción B tiene el contenido del módulo 1 al 6 y ya incluye el módulo 7 con las funciones técnicas de organización y tutoriales, el módulo 8 con la guía de redes sociales como Piercer, el módulo 9 que es el plan de acción guiado para continuar tu camino como Piercer y el acceso a la comunidad de la academia y todo este contenido durante 6 meses. Esto tiene un valor de $177 o la opción de dos cuotas de $89 o el beneficio de pago único de $130. Ahora, la opción C, que es la que más recomendamos porque es la más completa, tenés contenido del módulo 1 al módulo 6, el módulo 7 con las funciones técnicas y organización y tutoriales, el módulo 8 con la guía para las redes sociales como Piercer, el módulo 9 para el plan de acción guiado para empezar tu camino como Piercer, el acceso a la comunidad, asesoramiento con proveedores, acompañamiento uno a uno conmigo y la atención personalizada para avanzar lo mejor y más rápido posible como piercer profesional. Además incluye como bonus los módulos extra donde enseñamos la clase de piercing surface y clase sobre piercing microdermal, que son dos perforaciones que son más avanzadas. Toda esta opción tiene un valor de $217, que tenés la opción de dos cuotas de $109 o el beneficio de pago único de $170. Hay una mala noticia, lamentablemente, cualquiera sea la opción que elijas, esta nueva academia de piercers tiene un límite para ingresar. Al ser una guía personalizada, estamos inscribiendo pocas personas al mes. Así que vos estás viendo esto ahora y estás diciendo, Cani, no tengo esa cantidad ahora, pero quédate tranquilo o tranquila, porque si llegaste hasta acá, tenés la opción de asegurar tu lugar con una seña. Si no sos de Argentina, a la izquierda vas a ver un QR para hacer una seña por un valor de $20, o si sos de Argentina, a la derecha tenés un QR para que vos puedas realizar una seña con un valor de 29.560 pesos. Esta seña se va a descontar, se resta del valor total de la opción que elijas para inscribirte a la academia. Si no, al final de este video en la descripción vas a encontrar un link que te lleva a esta página. Cuando llegas a esta página, al final de la misma vas a encontrar
los botones para hacer la seña, sea en dólares si no sos de Argentina o en pesos si es que sos de Argentina. Y luego de realizar la seña, te va a dar opción para que nos contactes por WhatsApp a través de este botón. Y ahí te vamos a estar atendiendo. Yo o Gaspar, que también es parte del equipo, y vamos a estar completando tus datos y tu inscripción y tu ingreso a la academia. Si tenés algún inconveniente con este link, podés dejarme un mensaje por Instagram y con mucho gusto te voy a estar asesorando para que puedas completar tu inscripción. Ahora, volviendo a lo que te había mencionado antes de cuánto podés cobrar por un piercing siendo principiante, el ingreso a la academia es una inversión que vas a recuperar en tus primeras 10 perforaciones. 10 piercings a $20 cada piercing son $200 y con eso ya cubrís la inversión que hiciste para ingresar a la academia. Si esto resuena con vos, si vos crees que estás listo para empezar tu camino como piercer a través de formarte en el programa de la Academia de Piercer 2.0, te veo dentro de la academia.